Mi papá le dio mi fondo fiduciario a mi perfecta hermana abogada. Años después, mi éxito valía 100 veces más. Tengo 29 años. Hace 10 años, estaba en el estudio de mi padre, viéndolo deslizar los papeles del fondo fiduciario sobre su escritorio de caoba hacia mi hermana Stacy. La familiar punzada de su desaprobación flotaba en el aire, pero me había insensibilizado a lo largo de los años. $2 millones. La herencia que se suponía que se dividiría entre nosotras ahora le pertenecía únicamente a ella. La niña de oro. La que había seguido el camino que nuestros padres trazaron. Eres una decepción, dijo, con voz fría y definitiva. Las palabras no eran nuevas. Las había escuchado desde que tenía 18 años, cuando me atreví por primera vez a desafiar sus planes para mi vida. Todavía podía recordar vívidamente ese día durante mi último año de secundaria. Había entrado en este mismo estudio, agarrando mi carta de aceptación anticipada al programa de informática del MIT. Estaba extasiada. Era la universidad de mis sueños, el lugar perfecto para alimentar mi pasión por la tecnología y la programación. Pero mi padre apenas había mirado la carta antes de romperla por la mitad. Ninguna hija mía va a desperdiciar su vida jugando con computadoras, declaró. Vas a estudiar derecho como Stacy, como yo, como 3 generaciones de esta familia antes que tú. Cuando intenté protestar, amenazó con cortar por completo la financiación de mi universidad. Es Harvard Lab o nada, había dicho. Su tono no dejaba lugar a discusión. Así que fui a Harvard, pasando mis días en conferencias sobre derecho contractual y reforma de agravios mientras mi corazón anhelaba líneas de código. Pero nunca abandoné mis sueños. Cada noche, después de terminar mis tareas de la Facultad de Derecho, aprendí a programar por mi cuenta. Mi pequeña habitación del dormitorio se convirtió en mi santuario, donde finalmente podía ser yo misma. Stacy, 2 años mayor que yo en Harvard Lab, a veces me sorprendía codificando hasta altas horas de la noche. Te vas a agotar, advertía, pero había un toque de envidia en su voz. Ella había elegido el camino seguro, siguiendo los pasos de nuestro padre sin cuestionar. Yo estaba eligiendo algo más difícil, ser yo misma. Después de graduarme, hice lo impensable. En lugar de aceptar la oferta de trabajo en la empresa de mi padre, tomé mis ahorros y alquilé un pequeño apartamento en Manhattan. La reacción de mi padre fue explosiva. «Estás tirando a la basura todo lo que hemos construido para ti», gritó. Mi madre había llorado, diciendo que estaba rompiendo sus corazones. Stacy se quedó en silencio, observando cómo empacaba mis maletas y me alejaba de su futuro perfectamente planeado. Ese pequeño apartamento se convirtió en el lugar de nacimiento de heurística de comercio adaptativo y analítica neural mejorada. Mientras mi familia pensaba que estaba jugando con computadoras, estaba construyendo algo revolucionario. Cada noche sin dormir, cada comida que me saltaba, cada momento de duda, todo se destinó a crear un sistema de IA que pudiera predecir los movimientos del mercado con una precisión sin precedentes. Ahora, de pie en el estudio de mi padre años después, viéndolo regalar mi parte del fondo fiduciario, sentí una extraña sensación de paz. El dinero ya no importaba. Lo que no podían ver era que estaba a punto de cambiar los mercados financieros globales para siempre. ¿Te unirás a nosotros para cenar al menos?, preguntó mi madre, con un tono de preocupación fingida en su voz. Tu padre ha reservado una mesa en Le Bernardin para celebrar el ascenso de Stacy a socia. Miré alrededor del estudio, observando la pared de títulos de derecho y prestigiosos premios. Ninguno de mis logros había llegado nunca a esas paredes. Nunca había pertenecido a este lugar. Tengo una reunión, dije simplemente, girándome para irme. Bailey, Stacy me llamó, pero yo ya estaba saliendo por la puerta de la casa que nunca había sentido como un hogar. El viaje de regreso a mi apartamento me dio tiempo para reflexionar. Ese fondo fiduciario nunca había sido por el dinero. Se trataba de control, de obligarme a encajar en su estrecha definición de éxito. Pero ya había terminado de intentar encajar en su molde. Mi teléfono vibró con un mensaje de Maya, mi CTO y la primera persona que realmente había creído en mi visión. Los VC adelantaron la reunión para mañana. ¿Lista? Sonreí. Más que lista. Para cuando llegué a mi apartamento, mi frustración se había transformado en un enfoque preciso como un láser. Las pantallas de mi oficina en casa parpadearon, mostrando datos en tiempo real de las últimas pruebas de Athena. Las cifras eran asombrosas. Nuestra IA estaba superando a los algoritmos de comercio tradicionales en un 312%. El mensaje de Stacy apareció en mi teléfono. Siento lo de papá. Ya sabes cómo se pone. Pero el fondo fiduciario no importa, ¿verdad? Te va bien con tus cosas de computadoras. Podía oír el tono despectivo en sus palabras, el mismo tono que nuestra familia siempre había usado al referirse a mi trabajo. Gracias, Stacy.
Disfruta de la cena, respondí antes de volver a mis pantallas. El rostro de Maya apareció en mi monitor. ¿Cómo te fue con la familia?, preguntó, con su comportamiento habitualmente enérgico apagado. Papá le firmó el fondo fiduciario a Stasi. Están celebrando en Le Bernardin ahora mismo. Ella negó con la cabeza. Su pérdida. Lista para mostrarles a esos VC mañana lo que es el verdadero éxito. Estudié los últimos resultados de las pruebas de Athena, sintiendo una oleada de confianza. ¿Y si no aceptamos el dinero de los VC? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Baile? Son 50 millones de dólares con una valoración de 300 millones de dólares. Eso es pensar en pequeño, dije, reclinándome en mi silla. No necesitamos financiación de VC. Podríamos salir a bolsa en un año. Mantener el control total. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Maya. ¿Quieres construir un imperio? No, respondí. Quiero construir algo que ni siquiera mi padre pueda desestimar. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de actividad. En lugar de aceptar el dinero de los VC, aprovechamos sus conexiones para asociarnos con las principales instituciones financieras. Nos mudamos de mi pequeño apartamento a un espacio de oficinas de 40 millones de dólares cerca de Wall Street. Los resultados de Athena continuaron superando nuestras expectativas más descabelladas. Luego llegó el día en que el socio principal de Thompson y Michey, el bufete de abogados de Stasi, entró en nuestra oficina. No sabía que yo era su hermana. Nunca me había mencionado a sus colegas. ¿Por qué lo haría? Yo era solo la decepción de la familia que jugaba con computadoras. La expresión de su rostro cuando se enteró de nuestra reunión con Goldman Sachs no tenía precio. De repente, la decepción de la familia era alguien a quien valía la pena conocer. A las pocas horas, Stasi me envió un mensaje de texto. ¿Por qué no me dijiste en qué estás trabajando exactamente? Dejé su mensaje sin respuesta. Habría tiempo para las revelaciones familiares más tarde. En este momento, teníamos una demostración que preparar. El equipo de Goldman Sachs estaba esperando en nuestra sala de conferencias. 5 ejecutivos con trajes caros, tratando de no parecer demasiado ansiosos. Su presencia era un golpe maestro. Conseguir a Goldman como socio inicial abriría todas las puertas del mundo financiero. La mañana de nuestra salida a bolsa, estaba en mi armario, considerando qué ponerme. The Wall Street Journal estaba sobre mi escritorio. La inminente oferta pública de nuestra empresa aparecía en la portada. Athena se prepara para lanzar la mayor salida a bolsa tecnológica del año. Valoración esperada, 800 millones de dólares. Mi teléfono había estado sonando durante días. Primero Stasi. Luego mi madre y finalmente incluso mi padre habían intentado comunicarse conmigo. Dejé que sus mensajes se acumularan sin respuesta. Todos estarían en la ceremonia de todos modos. Las invitaciones se habían enviado hace semanas. La bolsa de valores estaba llena de anticipación. Los periodistas financieros se alineaban en la entrada. Las cámaras destellaban cuando llegamos. Dentro, nuestro equipo se había reunido cerca del podio, junto con representantes de todos los principales bancos e instituciones financieras de la ciudad. Y allí, en la primera fila, estaba mi familia. El rostro de mi padre era un estudio de emociones contradictorias. Orgullo luchando con arrepentimiento, confusión luchando con asombro. Mi madre seguía secándose los ojos. Stasi simplemente me miraba como si estuviera viendo a su hermana por primera vez. Bailey. Mi padre dio un paso adelante cuando me acerqué al podio. No teníamos ni idea. No, dije con calma. No la tenían. Porque nunca preguntaron. Mi discurso fue breve pero directo. Hablé sobre la construcción de Athena en ese pequeño apartamento, sobre la gente que lo llamaba una pérdida de tiempo, sobre creer en tu visión incluso cuando nadie más lo hace. Para el almuerzo, mi participación personal en la empresa valía más de 300 millones de dólares, más de 100 veces el fondo fiduciario que mi padre había firmado. Las consecuencias fueron gratificantes y complicadas. Mi padre luchó por explicar a sus amigos del club de campo cómo su decepcionante hija había construido un imperio justo delante de sus narices. Mi madre de repente quería participar en todos los aspectos de mi vida. Stasi se me acercó en la cena de celebración. Su compostura de abogada se quebró. Bailey, lo siento mucho, comenzó. Todo este tiempo, cuando trataste de contarnos sobre tu trabajo. Déjalo, dije, pero no de mala gana. Todos vieron lo que querían ver. Princesa, mi padre se aclaró la garganta. Sobre el fondo fiduciario. Quédatelo, la interrumpí. Stasi se lo ganó, al igual que yo me gané esto. A veces, lo mejor que alguien puede hacer por ti es creer que fracasarás. Hace que el éxito sea mucho más dulce. La verdadera sorpresa llegó cuando Stasi reveló que había estado invirtiendo en secreto en empresas que mostraban interés en nuestra tecnología después de la visita del señor Thompson. Creí en ti, admitió,
incluso si no lo demostré. ¿Ganaste dinero?, pregunté. Ella sonrió. Suficiente para devolver ese fondo fiduciario 10 veces más. Bien, respondí. Porque voy a necesitar un abogado en quien pueda confiar para nuestra próxima fase de expansión. Alguien que entienda tanto de tecnología como de familia. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de ser parte de algo más grande que nosotras dos. ¿Qué dices, hermana? ¿Lista para jugar con las computadoras? Las consecuencias continuaron desarrollándose de maneras interesantes. Mi padre, siempre el abogado corporativo, comenzó a tomar clases de codificación por la noche. Solo trato de entender tu mundo, princesa, decía cuando lo pillaba luchando con conceptos básicos de programación. Era su forma de disculparse, de intentar cerrar la brecha que había creado. Mi madre pasó de ser alguien que descartaba mi hobby de las computadoras a ser mi mayor animadora. Aunque todavía no entendía del todo lo que hacía Atina, recortaba todos los artículos sobre mí la empresa, mostrándolos con orgullo a cualquiera que quisiera escuchar. Mi hija, decía, está revolucionando la industria financiera. El cambio más profundo fue en Stasi. Trabajando como nuestra directora legal, finalmente entendió por qué había luchado tanto por seguir mi propio camino. Se convirtió en una feroz defensora de la educación tecnológica. Incluso creó una fundación para ayudar a las jóvenes a seguir carreras en campos STEM. La dinámica familiar había cambiado por completo. En lugar de cenas incómodas llenas de desaprobación, ahora teníamos animadas discusiones sobre tecnología, innovación y el futuro. El estudio que una vez había sido un símbolo de mi fracaso ahora mostraba mis logros junto con los títulos de derecho de la familia. Pero el éxito no curó todas las heridas. Algunas cicatrices de esos años de rechazo y desaprobación permanecieron. Todavía recordaba cada comentario hiriente, cada mirada decepcionada, cada vez que habían elegido no creer en mí. Esos recuerdos me mantenían con los pies en la tierra. Me recordaban que siempre debía creer en los sueños de los demás, sin importar cuán poco convencionales pudieran parecer. A medida que Atina continuaba creciendo y evolucionando, me aseguré de que la cultura de nuestra empresa reflejara las lecciones que había aprendido. Alentábamos la innovación, valorábamos las diferentes perspectivas y nunca descartábamos las ideas de alguien solo porque no encajaban en el molde tradicional. El éxito, descubrí, se presenta de muchas formas, y a veces las ideas más revolucionarias provienen de las personas que otros subestiman. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.